Hola, estimados alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla la doctora Tatiana González. Es un gusto volverlos a saludar a través de estos videos que yo suelo hacer y pues habilitar para introducir algunas de las temáticas propias de cada de las unidades de nuestra materia. En este caso pues es un grupo correspondiente a la materia de Derecho Internacional Privado, ¿bien? Entonces pues me permití hacer este video no solo para tocar muchos aspectos introductorios del tema que nos ocupa en la agenda número 5 sobre la aplicación extraterritorial del derecho, pues dentro de esta área internacionalizada que ya comentaba, derecho internacional privado, sino que también quiero aprovechar el video para ir comentando los avances que hemos tenido para referenciar algunos aspectos que he ido notando. Bien, entonces yo espero no haya mucho ruido. Siempre se tiene ese desafío, ¿verdad?, cuando se está tratando de llevar a cabo este tipo de actividades, que si bien no son sincrónicas, se trata de un video pues que ustedes van a ver de forma posterior cuando ya lo habilite, pero pues siempre hay un contexto un poquito de ruido, ¿verdad? Entonces yo espero que puedan escucharlo a la perfección. No voy a prolongar tanto nuestra intervención, aunque debo de confesar que siempre digo lo mismo y termino prolongándolo más allá de lo que tengo previamente pensado. Pero bueno, muchachos, en cuanto a el consejo más que todo que les quiero dar, bien, ¿qué he ido notando? Vamos muy bien, hemos ido desarrollando poco a poco las agendas, yo voy también de manera pausada revisando los trabajos, y digo esto porque han sido trabajos básicamente en todas las agendas que hemos desarrollado, han sido trabajos de pronto muy básicos y otros más que implican un esfuerzo mayor por parte de ustedes, de forma individual, hemos trabajado de forma grupal, ¿verdad? Entonces vamos bastante bien en ese sentido, los felicito, sobre todo a quienes se entregan de forma puntual y es notorio ese esfuerzo que realizan, ¿bien? Un esfuerzo que no va más allá, perdón, de obtener una calificación, sino de adquirir un verdadero conocimiento, ¿bien? Pero ¿qué he notado? Bien, sobre todo en el último trabajo, en la agenda anterior les dejé 3 casos prácticos. A mí me gusta mucho en mi clase o en las diversas clases que imparto, pues incorporar casos prácticos, sobre todo si la materia en sí misma lo permite, y esta materia de Derecho Internacional Privado por supuesto que sí. Entonces les puse 3 casos prácticos, pero me di cuenta que no tenían idea hacia dónde ir, es decir, qué leyes consultar, de pronto qué doctrina nos podría servir para esto, qué sentencias o precedentes, en su caso si los hubiere, podían ser aplicables para esos cuestionamientos que formulé en los 3 casos prácticos. Entonces esa parte me preocupa un poco. ¿Por qué? Porque eso significa, muchachos, que ustedes van adquiriendo el conocimiento en estos años de formación para ser futuros abogados de manera aislada. Significa que van teniendo su conocimiento así como pequeñas isletas, como las isletas de Granada, ¿verdad? Un poco separadas unas de otras, y en realidad no debe ser así. Nosotros tenemos que ir adquiriendo ese conocimiento y irlo integrando, ¿verdad? Y no solo quedarnos en una parte memorística o el conocimiento mnemónico, tenemos que pasar a la parte analítica y llegar incluso a un tercer nivel, que es el pensamiento epistémico, la parte epistemológica, que implica ya una auténtica reflexión, ¿verdad? Y eso vamos poco a poco. Entonces ahí me di cuenta que ustedes se supone que traen toda una base pues de conocimientos en materia de derecho societario, en materia de títulos valores, por ejemplo. Entonces ahí me quedé con la preocupación, porque significa que no tomaron en cuenta esos conocimientos que previamente se supone ustedes ya traen, porque los casos prácticos, si bien tenían algunos elementos extranjeros que los ubican en la parte del derecho internacional privado, básicamente giraban en torno a la condición jurídica de las sociedades extranjeras en territorio nacional, es decir, en territorio nicaragüense. Entonces necesitábamos echar mano del conocimiento en materia de derecho societario, corporativo, mercantil en general, y pues de esas parcelas que ya he mencionado, y también de títulos valores. Bien, entonces ahí ese es mi consejo, es lo que pude notar, y les pido por favor que cuando vayamos resolviendo casos no crean que esto es una materia aislada, ¿no? Por supuesto que el conocimiento que traemos de materias o asignaturas anteriores nos sirve, y mucho, ¿bien? Entonces por ahí ese dato, ese consejo, pero vamos bastante bien. Como les decía, voy revisando poco a poco sus trabajos también,
Y digo poco a poco porque si han notado hemos hecho actividades en todas las agendas hasta el momento y necesito hacer una revisión bastante minuciosa, no quiero dejar de lado a nadie en lo posible que esto nos permita también retroalimentar esas actividades, ¿bien? Entonces por ese lado era lo que quería comentar. Por otro lado, la materia que nos ocupa en esta agenda número 5 en la que estamos trabajando, y pues ahí nos encontramos con una temática que ya es muy propia, que quizás de pronto no tiene tanta conexión con otras materias, sí con la parte civil, familiar que vamos a ir observando, pero nos concentramos en un tipo de normas en específico de las cuales vamos a hablar. Hoy solo voy a hacer una referencia introductoria y en la clase sincrónica que tenemos la otra semana, pues ya vamos a ir aterrizando mejor esos puntos. ¿A qué me refiero? Pues al tema de la aplicación extraterritorial del derecho, que es parte de uno de los objetos de estudio más importantes del derecho internacional privado, que es el sistema tradicional conflictual. Bien, ahí nos encontramos pues con la situación de supuestos de hecho, de situaciones o relaciones jurídicas con elementos de extranjería, que de cierta manera nos vincula también a la legislación o legislaciones de otros países distintos del nuestro. Bien, entonces ahí nos encontramos con la gran interrogante de cuál es el derecho, la legislación que vamos a aplicar para el caso concreto. Entonces esto se conoce como sistema tradicional conflictual o también algunos le denominan de una forma más concreta normas de conflicto, bien, por el tipo de normas que se utiliza para dar una solución a este tipo de situaciones jurídicas. Bien, ¿cuáles han sido las construcciones teóricas en torno de estas situaciones o supuestos de hechos donde convergen o que nos implica vincularnos también a otras legislaciones de otros estados? Bien, pues han sido dos soluciones, básicamente una que menciona la obra en el apartado o en la unidad que les pedí leer por ahí, sobre Derecho Internacional Privado de Adela Cardosa, nos menciona que se han estructurado desde la doctrina dos posibilidades, que es la parte de la territorialidad o la teoría de la territorialidad y la otra de normas materiales que se aplican pues para indicarnos cuál sería la ley correspondiente que se aplicaría al supuesto de hecho. Es decir, no dan una solución de manera directa a la situación jurídica que se nos está presentando, pero esas normas nos permiten saber cuál va a ser el derecho sustantivo que se va a aplicar. Hablemos de la territorialidad como un aspecto netamente introductorio. Pues en la territorialidad implica que vamos a aplicar para esa situación jurídica o ese supuesto de hecho pues la legislación nacional o la legislación del aplicador del derecho, del juez, del árbitro, que tiene como referencia de su foro, de su legislación nacional, y no es permisible en esa teoría pues aplicar una legislación extranjera. Por supuesto, esto ha quedado rebasado hoy en día y desde hace muchos años atrás porque se evaluó que tenía muchísimas complejidades teóricas y prácticas. Ejemplo, implicaría que para un mismo litigio con circunstancias bastante similares se aplique leyes, por supuesto, distintas de cada país, y ahí nos encontremos también con formas de resolver ese litigio que van a ser disímiles, van a ser muy diferentes. Entonces, esto se empezó a ver como un escollo, un obstáculo en la aplicación de esta teoría de la territorialidad, y se empezó a configurar otra teoría que es la que me interesa y en la cual nos vamos a concentrar, que es la teoría pues, de estas normas materiales o llamadas reglas de conflicto, que son normas jurídicas, pero tienen una característica, tienen elementos que le componen que nos hacen diferenciarlas de las otras normas jurídicas que podemos encontrar en un ordenamiento. Entonces, esas reglas de conflicto, muchachos, las vamos a encontrar sobre todo, y por supuesto en todos los países, en los códigos civiles. Me refiero estrictamente a la parte sustantiva, ¿no? Al derecho sustantivo que se tendría que aplicar un supuesto de hecho con elementos extranjeros o que tiene un elemento de extranjería que hace converger a más de un ordenamiento, a más de una legislación, y entonces entramos en la situación de cuál de las legislaciones se va a aplicar en ese caso concreto. Ejemplo, pensemos en un matrimonio domiciliado en Managua, Nicaragua, que de pronto exige la nulidad de ese acto jurídico, de ese matrimonio,
porque no cumple con las formalidades que determina la ley guatemalteca. ¿Y por qué guatemalteca? Porque el matrimonio se celebró en Guatemala, no se celebró en Nicaragua. Entonces ahí ya tenemos elementos de extranjería, un elemento de extranjería que de pronto nos dice, un momento, no solo se pone en ese supuesto de hecho como tal la legislación nicaragüense como posibilidad de aplicarse para darle solución a esta cuestión que se está sometiendo para que sea resuelta por un tribunal o un juez correspondiente. No, también converge la legislación guatemalteca porque ahí se celebró el acto jurídico, en este caso el matrimonio. Entonces nos encontramos con la discrepancia o con la cuestión de cuál legislación vamos a aplicar, la nicaragüense o la guatemalteca. Y así sucesivamente podemos encontrar una serie de supuestos con esos elementos de extranjería. ¿Bien? Entonces es ahí donde viene la regla de conflicto, que vamos a hallarla prioritariamente en los códigos civiles. Yo aquí les hago un paréntesis y también voy a poner signos de admiración. Por favor, muchachos, revisen las últimas actualizaciones del Código Civil vigente en Nicaragua. ¿Qué significa esto? Que el artículo o la parte del libro que les pedí leer de Derecho Internacional Privado menciona, por supuesto, disposiciones jurídicas del Código Civil de Nicaragua, pero hay que corroborar si estas están vigentes. Me adelanto un poco, ha habido actualizaciones al Código Civil nicaragüense, entonces que su labor, muchachos, no quede solo en guiarse con lo que mandata el libro o lo que nos indica el libro, que en la parte de la doctrina, de la teoría, se puede rescatar, pero habrán algunas implicaciones legales como tal, alusiones a artículos específicos, pues que ya no están vigentes y que ustedes tienen que actualizar, no se pueden quedar solo ahí en su trabajo, tienen que consultar, por supuesto, las leyes de la materia. ¿Y por qué nos encontramos con esto? Pues porque lamentablemente en Nicaragua es muy poca producción científica la que hay en muchas ciencias, entre esta la de Derecho, y debo decir que a pesar de esto la UCA hace un esfuerzo extraordinario por sacar estos manuales, ¿verdad? Y estarlos actualizando. Pero pues por lo pronto la parte de la doctrina la rescatamos, pero necesito que consulten el Código Civil de Nicaragua para evaluar si efectivamente esos artículos o esas indicaciones que nos envían a las reglas de conflicto que nos están guiando el autor y nos dicen aquí podemos encontrar esas reglas de conflicto, pues tenemos que verificar si están o no vigentes y en todo caso actualizarla. Lo mismo para la parte de competencia judicial que vamos a ver más adelante. Es importante que evalúen que en Nicaragua hay un Código Procesal Civil un tanto reciente. Y digo un tanto reciente, pues no fue el año pasado, pero son algunos años atrás, donde tenemos un Código Procesal Civil. Entonces esto ha cambiado y por tanto el contenido del libro también se debe de actualizar. La autora no lo hace, por alguna razón pues no se ha podido, pero nosotros como estudiosos tenemos que hacerlo, ¿bien? Entonces me voy a esas reglas de conflicto retomando el ejemplo que les daba, ¿verdad? Este matrimonio domiciliado en Managua, Nicaragua, solicita la nulidad porque no se cumple con los requisitos esenciales que manda o marca la ley guatemalteca donde se celebró el matrimonio. Bien, entonces en ese particular entra la disyuntiva: ¿qué legislación voy a aplicar? Me voy a una regla de conflicto, no me voy a adelantar dónde las puedo encontrar, ustedes hagan esa búsqueda. Solo les puedo decir el cuerpo normativo, Código Civil, pero no específicamente el artículo o el apartado donde vamos a encontrar esto, no. Tiene que ser parte también de esa lectura cuando construyen el cuadro sinóptico que les estoy pidiendo, es parte entonces de esa labor que deben de realizar, muchachos. Entonces, ahí me voy a encontrar con una regla de conflicto. Cuando la ubiquen, esa regla de conflicto no le va a dar solución al caso concreto, al supuesto de hecho, no. Recuerden que una norma jurídica, de forma general, es aquella que está compuesta por dos elementos: un supuesto de hecho y está compuesta por una consecuencia jurídica, que puede ser una prohibición o una permisión. Bien, la regla de conflicto también es un tipo de norma que también vamos a encontrar un cuerpo normativo, generalmente en el Código Civil, como ya lo he reiterado, pero lo que me indica son dos cosas: el supuesto de hecho, y en todo caso me indica la legislación sustantiva que se va a aplicar para resolver esa situación, ese supuesto de hecho. ¿Y cómo lo hace?
Lo hace a través de algo que se conoce como puntos de conexión, donde ya vamos a entrar de forma específica en la clase sincrónica la próxima semana a ver esos puntos de conexión para el caso concreto de Nicaragua. Bien, esos puntos de conexión son aquellos que nos permiten en un grado razonable determinar la proximidad que se tiene con ese supuesto de hecho. Bien, ese es el punto de conexión, está en esa regla de conflicto. Pueden ser objetivos, subjetivos, los primeros ejemplo, también algunos lo clasifican como reales, donde se encuentra el bien mueble, donde se encuentra el bien inmueble. Pueden ser, les decía, subjetivos o personales, como la nacionalidad, como el domicilio, el lugar de residencia, etc. Bien, pueden estar vinculados al acto jurídico como el lugar de la celebración de ese acto, el lugar de ejecución, de cumplimiento, etc. Bien, entonces esos son los puntos de conexión que vamos a ir estudiando y cada legislación pues adopta ciertos criterios para esos puntos de conexión. Por supuesto, nosotros nos vamos a concentrar en cómo está regulado en el contexto nicaragüense. Bien, entonces el punto de conexión me permite darle esa solución, me permite que me envíe la regla de conflicto a la legislación sustantiva que voy a aplicar para darle solución a ese hecho, a ese supuesto de hecho. Bien, recuerden que la legislación sustantiva es aquella que determina derechos y obligaciones, ¿verdad? Y la adjetiva es aquella que establece toda la parte procesal, ¿verdad? Los procedimientos. Entonces nos concentramos por ahora en la parte sustantiva. La regla de conflicto, reitero muchachos, es aquella que me indica cuál sería la legislación sustantiva a partir de un punto de conexión que voy a utilizar. Pensemos que soy un juez, que soy parte de un tribunal, un aplicador del derecho, un intérprete del derecho, y pues cuál es la legislación que voy a aplicar, que voy a tener como referencia para darle solución a ese caso concreto. Y esa legislación puede ser perfectamente la de Nicaragua, si es que el punto de conexión me manda a la legislación nacional, o puede ser perfectamente la legislación extranjera, si es que el punto de conexión determina que será la legislación extranjera. Pensemos en el caso concreto que nuestra legislación dijera, ojo, que la legislación dijera esto, que la legislación expresara esto, no que tal cual lo expresa. Eso después lo vamos a ver y ustedes tienen que hacer esa búsqueda. Pensemos entonces que nuestra legislación dijera que vamos a aplicar para estas cuestiones de nulidad de los actos jurídicos, o hablando de actos jurídicos, pues vamos a aplicar la legislación del lugar de celebración del acto. Entonces está claro que si el matrimonio se celebró en Guatemala, pues básicamente vamos a aplicar la legislación guatemalteca. Me refiero al juez que está conociendo, al Tribunal Nacional Nicaragüense, aplicaría la legislación guatemalteca por la expresión o por el contenido que tiene esa regla de conflicto nicaragüense, que no da solución al supuesto de hecho referido a la nulidad por la falta de algún elemento esencial del acto jurídico. No, lo que nos indica es la legislación será la guatemalteca porque es el lugar de celebración del acto jurídico en cuestión. Entonces ahí vamos teniendo un poco más de claridad de cómo funcionan esas reglas de conflicto y cómo podemos diferenciarlas también del resto de las normas jurídicas por los elementos que la componen. Bien, entonces esta parte es muy importante, muchachos, la quise dejar como una parte introductoria. Por supuesto que las normas de conflicto las encontramos a nivel nacional, ya he referido en qué cuerpo normativo, pero también a nivel internacional, muchachos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de derecho duro y derecho suave? Me concentro en el derecho duro, que son los tratados internacionales, convenciones, acuerdos vinculantes, ¿bien? Para los estados que han firmado y ratificado este tipo de documentos. En ese caso en cuestión vamos a encontrarnos con algunos tratados internacionales, y yo les voy a enseñar algunos que tienen algunas normas o reglas de conflicto en el tratado, es decir, que no dan solución al supuesto de hecho a pesar de ser un instrumento internacional, sino que nos pueden enviar a otra legislación y no internacional, incluso puede ser una legislación nacional, pero no los quiero confundir con eso por ahora, pero sí tengan en cuenta pues que esas reglas de conflicto podemos encontrarlas a nivel nacional o a nivel internacional.
Y por el otro lado, muchachos, pues hay una construcción cada vez más evidente, sobre todo en el ámbito del derecho mercantil internacional, que es un derecho uniforme, una lex mercatoria totalmente independiente de las legislaciones internas o, en el caso de la lex mercatoria, incluso aterritorial. Pero eso será objeto de estudio más adelante, no los quiero confundir, lo menciono porque en el texto van a encontrar pues un apartado sobre derecho mercantil internacional. Pueden leer un poquito, habla del Código de Bustamante también, ese ya lo han venido escuchando desde la actividad de la agenda pasada, pero pues la intención sobre todo era hacer este preámbulo, esta introducción para que ustedes vayan comprendiendo un poco más. Aquí he destacado los elementos más esenciales que incluso pueden tomar de referencia para construir su cuadro sinóptico, su mapa conceptual, como la asignación propia de esta agenda. Bien, entonces un poquito les quería dejar esos datos, muchachos. Como ustedes saben, siempre estoy a la orden, trato de contestar lo más rápido que puedo sus cuestionamientos, sus mensajes, sus dudas, y pues creo que vamos bastante bien. En la siguiente sesión sincrónica vamos a aterrizar con mayor profundidad estos elementos y vamos a poner incluso algunos casos prácticos en la propia sesión. Bien, bueno, muchachos, yo me despido. Recuerden que seguimos en contacto y les deseo que estén muy bien.